La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy nos corresponde los capítulos 9 al 12 de Jueces. Jueces capítulo 9. Abimelec. Abimelec, hijo de Jerubbaal, fue a Siquem para hablar con sus parientes por parte de madre, y les dijo: en nombre de nuestro parentesco, les ruego que convenzan a la gente de Siquem que es mejor que los gobierne un solo hombre que todos los 70 hijos de Jerubbaal. Y como Abimelec era pariente de ellos, se pusieron de parte suya y fueron a convencer a los de Siquem para que lo siguieran. Además, tomaron 70 monedas de plata del templo de Baal-Berit y se la dieron a Abimelec. Con ese dinero, Abimelec alquiló unos matones para que lo siguieran. Aquellos hombres fueron con él a Ofra, donde había vivido su padre Jerubbaal. Y contra una misma piedra mataron a los 70 hermanos de Abimelec. Solo pudo esconderse y salvarse Jotam, hijo menor de Jerubbaal. Después de todos los de Siquem y de Berit Miló, se reunieron juntos en Siná y la piedra sagrada que había en Siquem, y nombraron rey Abimelec. Cuando Jotam lo supo, subió al monte Gezerim y desde allí gritó bien fuerte para que todos lo oyeran. Y dijo lo siguiente: óiganme bien, hombre de Siquem, así Dios los oiga a ustedes. En cierta ocasión los árboles quisieron tener rey y le pidieron al olivo que fuera su rey. Pero el olivo le dijo que no, porque para ser rey de los árboles tendría que dejar de dar aceite, el cual sirve para honrar tanto a los hombres como a Dios. Entonces los árboles pidieron que la higuera fuera su rey, pero la higuera les dijo que no, pues para ser rey de todos los árboles tendría que dejar de dar sus dulces y sabrosos higos. Entonces los árboles pidieron a la vid que fuera su rey, pero la vid le dijo que no, pues para ser rey de los árboles tendría que dejar de dar su vino, el cual sirve para alegrar tanto a los hombres como a Dios. Por fin los árboles pidieron que un espino fuera su rey. Y el espino le dijo que si de veras querían que él fuera su rey, todos tendrían que ponerse bajo su sombra. Pero si no querían que él fuera su rey, saldría de él un fuego que destruyera a los cedros del Líbano. Y ahora yo les pregunto: ¿han actuado ustedes con verdad y honradez al hacer rey Abimelec? ¿Han tratado a Jerubbaal y a su familia con la misma bondad con que él los trató a ustedes? Porque mi padre arriesgó su vida por ustedes cuando peleó para librarlos de las manos de los madianitas. Ustedes, en cambio, se han rebelado contra la familia de mi padre y han matado a sus 70 hijos contra una misma piedra. Por si fuera poco, han nombrado rey Abimelec, hijo de una concubina de Jerubbaal, solo porque él es pariente de ustedes. Pero yo les digo hoy: si ustedes han tratado con verdad y honradez a Jerubbaal y a su familia, que les vaya bien con Abimelec, y a él con ustedes. Pero si no, que salga de Abimelec un fuego que destruya a todo lo de Siquem y de Bet Miló, y que de Siquem y de Bet Miló salga un fuego que lo destruya a él. Después de haber dicho esto, Jotam huyó y se fue a vivir a Beer, porque le tenía miedo a su hermano Abimelec. Abimelec dominó a los israelitas durante 3 años, pero Dios interpuso un espíritu maligno entre Abimelec y los de Siquem, para que éstos se rebelaran contra él.
Y así pagará Abimelec el sangriento asesinato de los hijos de Jerubbaal, y los de Siquem pagarán por haberle ayudado. Los de Siquem tenían gente en los montes, que se escondían y asaltaban a todos los que pasaban por el camino cercano, y Abimelec se enteró de esto. Un día, Gaal, el hijo de Ebed, pasó con sus hermanos por Siquem y se ganó la confianza de los de aquella ciudad, los cuales salieron al campo a recoger uvas e hicieron vino y celebraron una gran fiesta. Comieron y bebieron en el templo de sus dioses y maldiciendo a Abimelec. Y Gaal decía: ¿quién se cree Abimelec? No es más que el hijo de Jerubbaal, y Zebul es su ayudante. Y nosotros, los de Siquem, ¿quiénes somos para andar como esclavo delante de ellos? Seamos esclavos de Hamor, el fundador de Siquem, pero de Abimelec, si yo fuera el jefe de ustedes, enseguida me deshago de Abimelec. Además, hijo, anda, Abimelec, reúne tu ejército y ven a pelear. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, se enteró lo que andan diciendo, Gaal se puso muy furioso y le envió el siguiente mensaje a Abimelec, que estaba en Arumá: Gaal, el hijo de Ebed, ha venido con sus hermanos a Siquem y ya están predisponiendo a la gente de la ciudad contra ti. Por lo tanto, sal de noche con tus soldados y escóndense en el campo. Por la mañana, al salir el sol, ataca la ciudad, y cuando Gaal y su gente salga a pelear contigo, haz con él lo que creas más conveniente. Así pues, Abimelec y toda su gente salieron de noche y se escondieron alrededor de Siquem, repartidos en 4 grupos. Cuando Gaal salió la puerta de la ciudad, Abimelec y su gente salieron de sus escondites. Al verlo, Gaal le dijo a Zebul: mira, de los cerros viene bajando un ejército. No, le contestó Zebul, solo son sombra de los cerros, que a ti te parece gente. Pero Gaal siguió diciendo: también de la colina que llaman el ombligo de la tierra viene bajando un ejército, y otro grupo viene por el camino de encina de los adivinos. Habla ahora, fanfarrón, le dijo Zebul, tú que decías que Abimelec no era nadie para que fuera sus esclavos. Ahí está el ejército, que te parecía poca cosa. Anda, sal ahora a pelear contra ellos. Gaal salió al frente de la gente de Siquem a pelear contra Abimelec, pero Abimelec persiguió y Gaal huyó de él. Hasta la puerta de la misma ciudad hubo muchos muertos. Abimelec se quedó en Arumá y Zebul arrojó de Siquem a Gaal y sus hermanos. Al día siguiente, los de Siquem salieron al campo. Cuando Abimelec lo supo, dividió su ejército en 3 grupos y se escondió en el campo. Y cuando vio los de Siquem salían de la ciudad, salió de su escondite y los atacó. Él y su grupo se lanzaron a tomar la puerta de la ciudad, mientras otros 2 grupos atacaron y mataban a los que andaban por el campo. Y el resto del día pasó Abimelec atacando a Siquem hasta que la tomó. Entonces destruyó la ciudad y mató a todos los habitantes, y la ciudad misma la sembró de sal. Cuando los que estaban en la torre de Siquem se enteraron lo que había sucedido, se refugiaron en el templo de El Berit. Abimelec supo que los de la torre de Siquem se habían refugiado allí. Así que se fue con toda su gente al monte Salmón. Con un hacha cortó las ramas, se la colocó sobre el hombro y le dijo a sus hermanos que hicieran lo mismo con rapidez. Todos cortaron ramas y fueron con Abimelec hasta el refugio del templo. Allí pusieron las ramas y lo prendieron fuego. Así quemaron la torre y murieron todos los que estaban dentro de ella.
que eran unas 1000 personas entre mujeres y hombres. Después Abimelech se fue a Tebes y rodeó y la capturó. Dentro de la ciudad había una torre muy bien protegida. Todos los hombres y las mujeres de la ciudad se refugiaron ahí, cerraron bien las puertas y se fueron al techo. Abimelech se acercó a la puerta de la torre para atacarla, pero cuando se preparaba para incendiarla, una mujer le arrojó una piedra de molino. La piedra le cayó en la cabeza y le rompió el cráneo. Rápidamente llamó Abimelech a su ayudante de armas y le dijo: saca tu espada y mátame. No quiero que digan que una mujer me mató. Entonces su ayudante le clavó la espada y Abimelech murió. Cuando los israelitas se enteraron de que había muerto, regresaron a sus casas. De esta manera Dios castigó a Abimelech por el crimen que habían cometido contra su padre al matar a sus hermanos. También Dios hizo que los de Siquem pagaran por todos los crímenes, tal como lo había dicho Jotam cuando los maldijo. Jueces capítulo 10. Tolá. Después de Abimelech, un hombre llamado Tolá de la tribu de Isaacar fue el jefe que salvó a Israel. Tolá era hijo de Púa, nieto de Doló, que vivía en Samir, en las montañas de Efraín. Durante 20 años dirigió a los israelitas hasta que murió y fue sepultado en Samir. Jair, después de Tola, fue jefe Jair de esta ciudad de Galaad. Jair fue jefe de los israelitas 22 años. Tuvo 30 hijos y todos ellos eran gente importante. Tenían además 30 ciudades en Galaad, que todavía se conocen como las ciudades de Jair. Cuando Jair murió, lo enterraron en un lugar llamado Camón. Los amonitas dominan Israel. Los israelitas volvieron a pecar contra Dios porque adoraron a Baal y a Astarte, y también a los dioses de los sirios, los sidonios, los moabitas, los amonitas y los filisteos. Abandonaron a Dios y dejaron de adorarlo. Entonces Dios se enfureció contra los israelitas y dejó que los filisteos y los amonitas los dominaran. Durante 18 años los filisteos y los amonitas fueron crueles y maltrataron a todos los israelitas que vivían en Galaad, al este del río Jordán, en la región de los amorreos. Los amonitas cruzaron el Jordán para atacar también a la tribu de Judá, Benjamín y Efraín. Y los israelitas se vieron en graves problemas. Entonces los israelitas pidieron ayuda a Dios y le dijeron: hemos pecado contra ti al abandonarte para adorar a dioses falsos. Dios les respondió: yo los libré de los egipcios, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, ¿no es verdad? Cuando ustedes me suplicaron para salvarlas. Yo les liberé de los sidonios, de los amalecitas, de los madianitas. A pesar de eso, ustedes volvieron a abandonarme para adorar a dioses falsos. Así que ahora no los voy a salvar. Vayan a pedirles ayuda a otros dioses, ya que ustedes los eligieron y ellos los saquen de esos problemas. Los israelitas volvieron a decirle a Dios: reconocemos que hemos pecado, así que haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero por favor, sálvanos ya. Quitaron entonces los dioses falsos que tenían y volvieron a adorar a Dios, y Él se puso triste al ver cómo sufría su pueblo. Los amonitas se prepararon para la guerra y acamparon en Galaad. Los israelitas por su parte se reunieron y acamparon en Mizpah. Los líderes israelitas que vivían en Galaad se pusieron de acuerdo y dijeron:
El que se anima a dirigirnos a luchar contra los amonitas será el jefe de todos los que vivimos en Galaad. Jueces capítulo 11. Jefté. Jefté, un soldado valiente de la zona de Galaad, hijo de una prostituta. Su padre, que se llamaba Galaad, tuvo otros hijos con su esposa. Y cuando estos crecieron, echaron de la casa a Jefté. Le dijeron: no vas a recibir ninguna herencia de tu padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté se alejó de sus hermanos y se fue a vivir a la tierra de Tob. Allí reunió a unos vándalos que salían con él a robar. Después de algún tiempo, los amonitas atacaron a Israel. Los líderes de Galaad fueron también a la tierra de Tob a buscar a Jefté. Queremos que seas nuestro líder en la guerra contra los amonitas. Ven con nosotros. Jefté le respondió: si tanto me odian ustedes, que hasta me echaron de la casa de mi padre, ¿por qué ahora están en problemas me vienen a buscar? Ellos le contestaron: justamente porque estamos en problemas. Necesitamos que vengas con nosotros a atacar a los amonitas. Queremos que seas el jefe de todos los que vivimos en Galaad. Y Jefté entonces les dijo: está bien, pero si vuelvo con ustedes y Dios me ayuda a vencer a los amonitas, ¿de veras seré su jefe? Y los líderes le aseguraron: Dios es nuestro testigo, que te haremos todo lo que tú nos digas. Así que Jefté se fue con ellos y el pueblo lo nombró jefe y gobernador. En Mizpá, Jefté puso a Dios por testigo del trato que hicieron. Después de eso, Jefté envió unos mensajes al rey de los amonitas para que lo dijeran: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué vienes a atacar a mi territorio? El rey de los amonitas le respondió: vengo a recuperar nuestra tierra, desde el río Arnón hasta los ríos de Jaboc y Jordán. Ustedes se apoderaron de ellas cuando salieron de Egipto, pero ahora me las tienen que devolver pacíficamente. Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los amonitas con esta respuesta: nosotros no le hemos quitado ninguna tierra a los moabitas ni a los amonitas. Lo que ocurrió fue que cuando salimos de Egipto, cruzamos el desierto hasta el Mar Rojo y llegamos a Cades. Luego enviamos mensajeros al rey de Edom, pidiendo permiso pasar por su territorio, pero él no nos dejó pasar. También le enviamos mensaje al rey de Moab, y él tampoco nos dio permiso. Así que nos quedamos en Cades. Después seguimos por el desierto rodeando el territorio de Edom y de los moabitas. Cuando llegamos al territorio moabita, acampamos allí, al otro lado del río Arnón. Y como este río es la frontera, no entramos al territorio moabita. Entonces mandamos mensaje a Sihón, rey amorreo de Hesbón, pidiendo que nos dejara pasar por su territorio para llegar al nuestro. Pero el rey de Sihón desconfió de nosotros y no nos permitió pasar por su territorio. Al contrario, acampó en Joás con todo su ejército y nos atacó. Sin embargo, nuestro Dios nos hizo vencer a todo el ejército de Sihón. Entonces nos apoderamos de todo el territorio de los amorreos que vivían ahí, desde el río Arnón hasta el río Jaboc, desde el desierto del Jordán. ¿Y ahora quieres tú recuperar el territorio que Dios de Israel les quitó a ustedes y nos dio a nosotros? Lo que su Dios Quemos les ha dado a ustedes son de ustedes, y lo que nuestro Dios nos ha dado es de nosotros. ¿Te crees más importante que Balac, rey de los moabitas? Él nunca combatió contra los israelitas, ni los hizo guerra.
300 años hemos vivido en Hesbón y Aroer, en las aldeas que las rodean y en las ciudades a las orillas del río Arnón. ¿Por qué en todo ese tiempo no se apoderaron de estos territorios? No les he hecho ningún mal. Son ustedes los que están actuando mal al atacarnos. Pero Dios de Israel será el que juzgue entre ustedes y nosotros. Pero el rey de los amonitas no hizo caso del mensaje que Jefté le envió. Promesa de Jefté. Después de esto, el Espíritu de Dios actuó sobre Jefté y lo hizo recorrer el territorio de Galaad y Manasés, y volvió después a Mizpá de Galaad. De allí Jefté fue al territorio de los amonitas, y en donde le prometió a Dios: si me das la victoria sobre los amonitas, yo te ofreceré como sacrificio a la primera persona de mi familia que salga a recibirme. Jefté cruzó el río para atacar a los amonitas, y Dios le dio la victoria sobre ellos. Mató a muchos enemigos y conquistó 21 ciudades desde Aroer hasta la zona de Mitit, llegando hasta Abel-Kerearim. Así los israelitas dominaron a los amonitas. Cuando Jefté regresó a su casa en Mizpá, su única hija salió a recibirlo bailando y tocando panderetas. Aparte de ella, Jefté no tenía otros hijos, así que se llenó de tristeza al verla y rompió sus ropas como señal de su desesperación. Le dijo: «Ay, hija mía, qué tristeza me da verte, y eres tú quien me causa este gran dolor, porque le hice una promesa a Dios y tengo que cumplirla». Ella le respondió: «Padre, si le prometiste algo a Dios, cumple conmigo tu promesa, ya que Él te ha dado la victoria sobre tus enemigos, los amonitas. Pero una cosa te pido, Padre mío, déjame ir 2 meses a las montañas con mis amigas. Tengo mucha tristeza por no tener que morir sin haberme casado. Necesito llorar». Su padre le dio permiso de hacerlo, y ella se fue a las montañas con sus amigas. Allí lloró y lamentó de haberse quedado soltera. Pasados los 2 meses regresó a donde estaba su padre, quien cumplió con ella la promesa que había hecho, y ella murió sin haberse casado. De ahí comenzó la costumbre de todos los años, de que las jovencitas israelitas dedicaran 4 días al hacer lamento por la hija de Jefté. Jueces capítulo 12. Jefté y la tribu de Efraín. Los hombres de la tribu de Efraín se presentaron para la batalla, cruzaron el río Jordán y se dirigieron a Sajón. Ahí le dijeron a Jefté: «¿Por qué cruzaste el río para pelear contra los amonitas y no nos pediste ayuda? Le prendemos fuego a tu casa y morirás quemado». Jefté le contestó: «Mi gente y yo tuvimos una discusión muy seria con los amonitas, y cuando los llamaron a ustedes, no vinieron a ayudarnos. Al ver que ustedes no venían a defendernos, decidí arriesgar mi vida y ataqué a los amonitas. Y si Dios me ayudó a vencerlos, ¿por qué ahora vienen ustedes a atacarme?». Pero los de Efraín le contestaron: «Ustedes, los de Galaad, son tan solo unos refugiados en nuestra tierra, pues viven en los territorios de la tribu de Efraín y de Manasés». Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y peleó contra los de Efraín y los venció. Para que los de Efraín no pudieran escapar, los de Galaad se quedaron vigilando las partes menos profundas del río Jordán. Cuando algún fugitivo de Efraín se acercaba para cruzar el río, de los de Galaad le preguntaban: «¿Eres tú de la tribu de Efraín?». Si aquel respondía que no, entonces le pedían que dijera «muchacho». Si lo pronunciaba «muchacho», porque no sabían decir de otro modo, lo mataban ahí mismo.
En esa ocasión mataron 42,000 hombres de Efraín. Jefté fue jefe de los israelitas durante 6 años. Cuando murió, lo enterraron en Galaad, ciudad donde había nacido. Ibzán. Después de Jefté, Ibzán de Belén fue el jefe de los israelitas durante 7 años. Tuvo 30 hijos y 30 hijas, y todos los casó con gente que no era de su tribu. Cuando murió, lo enterraron en Belén. Elón. Después de Ibzán, Elón de la tribu de Zabulón fue jefe de los israelitas durante 10 años. Cuando murió, lo enterraron en Ailón, en el territorio de su tribu. Abdón. Después de Elón, el jefe de los israelitas fue Abdón, hijo de Eliel, y los dirigió durante 8 años. Abdón tuvo 40 hijos y 30 nietos, y todos ellos eran gente importante. Cuando murió Abdón, lo enterraron en Piratón, donde había nacido. Piratón estaba en el territorio de Efraín, en la zona montañosa de los amalecitas. Esto es Palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.